Saludo con mucho gusto a Ignacio Peinado Luna, el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Vamos a hablar de este tema, sobre todo con estos apagones que se han dado a nivel nacional, sobre estas alertas también que se han dado a nivel nacional y las afectaciones que podría tener usted a través de estos apagones, pues que se han dado también aquí en Hermosillo, que no hemos estado exentos. ¿Y qué hacer? ¿Cómo realizar este proceso, este trámite ante la Comisión Federal de Electricidad? Ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre este tema, pero ahora que está la temporada pues con mayor, el tema de mayor consumo de energía y todo esto que se ha dado a nivel nacional sobre estas alertas y demás, saludo con gusto a Ignacio Peinado Luna. Nacho, muy buenos días. Muy buenos días, Karina. Gusto en saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Nacho, pues no es la excepción Hermosillo, ya se han dado casos y de pronto no sabemos cómo actuar, cuál es el proceso que tenemos que realizar ante la Comisión Federal de Electricidad en caso de que tengamos algún desperfecto de algún aparato electrodoméstico a causa de los apagones. Sí, es correcto y lamentablemente este tipo de eventos son muy comunes durante el día, la noche, la madrugada en diversas colonias. No quiere decir que todas las colonias se queden sin luz, pero sí un sector es intermitente el tipo de apagones. Entonces es un tema que causa daño a los usuarios al interior de nuestros hogares, dañando algunos aparatos como un televisor, un mini split, la computadora, etcétera. Entonces, sí es importante precisar que cuando haya aparatos dañados, lo primero que debemos de hacer, inclusive antes, en el momento de que haya apagones, es importante hablar al 071, alertar de lo que está sucediendo, solicitar el número de folio y conservarlo. Si en otro apagón hay un aparato dañado, lo que se tiene que hacer es hacer un escrito dirigido a Comisión Federal de Electricidad. En ese escrito uno se identifica, yo, Ignacio Peinado Luna, con número de servicio X, el que viene en el recibo, con domicilio, manifiesto que el día tal ocurrió apagones, alerté a Comisión Federal a través de este reporte y lo ponemos el folio. El día de hoy o cuando haya sucedido, hubo otros apagones, se dañó una televisión de tales características, un mini-split de tal capacidad, etcétera. Y una vez señalados los aparatos que se dañaron, debemos de solicitar la reparación del daño. Okay. Ese escrito, Karina, se entrega en cualquiera de los dos centros de atención, en el Bajo del Río o Monteverde y Lázaro Cárdenas. Y de acuerdo al artículo 42 del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, CFE, tiene un término de 10 días para responderle a los usuarios en un sentido o en otro. La pretensión desde luego aquí es que se pueda sustituir el aparato, arreglar o indemnizar al usuario con el monto equivalente del daño ocasionado. Eso lo establece el artículo 40 del propio reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde es imputable a CFE, tiene necesariamente que responder. Nacho, ¿qué porcentaje de estas solicitudes o quejas que pone la ciudadanía de algún desperfecto se resuelve por parte de la Comisión Federal de Electricidad? Mira, nuestra experiencia, los asuntos que nos han llegado y que nos ha tocado acompañar a los usuarios orientándolos para que elaboren el escrito ahí, para que tengan éxito en la pretensión, armar el documento, hemos tenido respuesta positiva, han sustituido televisiones nuevas, me ha tocado ser testigo de ello. Entonces, hay otros que lamentablemente no se ha podido, porque dentro de las verificaciones que la ley contempla, el artículo 27, por ejemplo, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, dice, entre otras cosas, que las instalaciones eléctricas de los usuarios deben de estar en buen estado. Y cuando hace la verificación y resulta que tienes mala instalación eléctrica, que la varilla tierra no la tienes, por ejemplo, pues es muy complicado que tengas éxito en la pretensión de la solicitud de la reparación del daño. La comisión intervienen algunas variables. Sí, la comisión no pierde, ¿no? Ya lo sabemos, pero sí nos habías explicado, Nacho, en otras ocasiones que es un proceso, pues un poquito ahí, a lo mejor tedioso, no sé si largo, pero sí tedioso. Esto se resuelve o se podría resolver dependiendo de cada caso, pero más o menos, ¿en qué promedio de días o de tiempo, Nacho?
En un par de semanas debe de quedar resuelto esto. La ley establece que en un término de 10 días Comisión Federal debe de atender. Y cuando hay un escrito de por medio, un seguimiento, justamente se ajustan a ese término. El detalle es cuando no hay un seguimiento por parte de los usuarios. Y yo te comparto también que he tenido pues comunicación con algunos usuarios donde dice se me dañó tal aparato. Y lo que le indicamos, ¿ya lo reportó? Ajá. Y me dice, no lo he reportado. Entonces tiene mucho que ver el usuario también, uno, en focalizarse para hacerlo el reporte, el escrito correspondiente, y una vez entregado, a darle un puntual seguimiento y no dejarlo para que se pierda en el mar de reportes, ¿no? En el tiempo. Sí. Es muy importante la actuación de los usuarios siempre. Sí, y fíjate, Nacho, que bueno, si nosotros ya notamos algunas anomalías, yo siempre digo, Karina, es que está habiendo apagones o este transformador tiene fallas, yo siempre digo, reporte, porque luego dicen, es que nadie reportó, nadie avisó, nadie nos notificó de que había alguna falla. Muchas veces es en cierto sector que abarca determinadas cuadras o a lo mejor una sola calle y nadie de los vecinos reportó y resulta de que continuaron esos apagones o esos desperfectos ahí en ese punto y luego vienen estos aparatos que se descomponen, pero nadie puso un antecedente. Es bien importante, ¿no, Nacho? Y no hay que esperar a que se descomponga un aparato, sino que si usted ve ya alguna falla en el tema de suministro de energía, hay que reportarlo. Se va a notar más en este tiempo de mayor consumo y de esta ola de calor, ¿no? Karina, es sumamente importante lo que acabas de expresar. Reportar los apagones significa alertar a Comisión Federal de Electricidad que en ese tramo donde ese transformador le da a esa cuadra, 2 cuadras, la distribución de energía, quiere decir que una vez reportado y tenemos el folio, el usuario ya dio un paso muy importante porque ya alertó de lo que está sucediendo. Luego entonces viene un acto desafortunado de aparatos dañados, ya es imputable a CFE porque reportaste y ya por negligencia comisión no actuó, ahí tienes un elemento adicional para tener más elementos en la reparación del daño. Entonces este tema es muy importante por parte de los usuarios, ser muy puntuales en los reportes también. Sí, es decir, bueno, CFE, yo te avisé, no una, no 2, ni 3 veces, varias. Nunca resolviste el tema. ¿Qué crees? Se me descompuso mi aparato electrodoméstico, que ojalá no pase, ¿no, Nacho? Pero sí tuvimos en días pasados, el 9, el 10, el 11 de mayo, pues estos apagones y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, esta semana México vivirá una tercera ola de calor. Ahorita les decía de la temporada con temperaturas superiores a los 40 grados en gran parte del territorio mexicano, principalmente en el norte, en occidente y en sureste, lo que generará una mayor demanda de energía eléctrica en millones de hogares y miles de personas. Así que esto es bien importante, aunque bueno, la Comisión Federal de Electricidad, ya veíamos, se vio rebasada en días pasados en la demanda de electricidad, situación pues que causó, ya veíamos estos apagones en días pasados. Esto se estima continuará, Nacho, es por eso que estamos teniendo este tema, retomándolo, por lo que viene, por lo que implica, pues, y lo que podría pasar, y que nosotros, pues, poniéndonos el guarache, como decimos antes de espinarnos, pues tomamos las medidas necesarias, pues. Sí, es correcto. Lamentablemente las temperaturas vienen de menos a más, cada vez más intensas, y es una realidad que ha sido desfasada o está siendo desfasada la infraestructura de distribución eléctrica a nivel nacional, donde hay muchos estados en la República Mexicana donde se están generalizando este tipo de apagones. Entonces es un tema muy delicado que evidencia una Comisión Federal de Electricidad que está siendo rebasada y evidencia también el tema de la falta de infraestructura, y bueno, es un reto muy importante. Por eso, Karina, insistir en la lucha de los usuarios en cuanto a que el acceso a la energía eléctrica
se ha elevado a rango constitucional como un derecho humano. Qué importante es esto, porque a partir de allí el Estado mexicano sí o sí tiene que garantizar la energía eléctrica en todos los hogares mexicanos. Me parece muy importante que un tema toral como este se debe de dar la seriedad y la puntualidad necesaria para efectos de elevar esto y dar certeza jurídica, y el tema de infraestructura, Comisión Federal debe de estar muy focalizado porque ha sido evidentemente o está siendo rebasado. Muy bien, Nacho, pues ahí está. De hecho, ya ofrecían también una conferencia de prensa ustedes en este sentido, en, bueno, exigir como derecho y contar sobre todo en las condiciones y donde nos encontramos acá, que aunque hay mucha energía, como ya nos han dicho los expertos en Sonora, bueno, sigue faltando mucha infraestructura y no va a ser la excepción, yo creo, esta temporada de calor como otras en donde se registran por altas demandas, pues estos apagones que ya los hemos estado viendo a nivel nacional. Tome las precauciones, revise sus instalaciones eléctricas también, revise o reporte cualquier situación, anomalía que usted considere se presente en su hogar, en su cuadra, con los vecinos o donde resulte. Nacho, ¿algo más que quieras agregar? Y algún teléfono de contacto ahí con la Unión de Usuarios para cualquier situación, por favor. Sí, con mucho gusto, Karina. Es el 6621-502080, es un WhatsApp, y estamos en la calle Juárez, esquina con Chihuahua, en la Colonia Centro. Aquí estamos a sus órdenes, Karina. Repetimos el WhatsApp, Nacho, por favor. 6621-502080. Muy bien. Nacho, un abrazo. ¿Tienes el número nada más para cerrar, Nacho, de reportes que has tenido tú en algún aparato electrodoméstico que se haya descompuesto a causa de estos apagones? ¿Tienes algún dato? Se han acercado en el orden de 5 usuarios con este tema de aparatos ya dañados. ¿Resueltos? Y más de 100 colonias de usuarios reportando apagones consistentemente. Ok, ¿y se han resuelto estos 5 casos o están pendientes? Van llegando, Karina, son recientes. Estamos en el proceso. Muy bien. Nacho, abrazo grande, gracias. Igualmente, Karina, buen día. Saludos.